Mesa de análisis. Bueno, regresamos esta mañana. En cualquier momento estaremos enlazados, espero, con Alfredo Figueroa, que tenemos cierto problema de comunicación, pero tenemos en la línea y en el espacio a Gabriel Reyes Orona, a quien saludo con gusto esta mañana. Buenos días, Gabriel. Bienvenido. ¿Cómo estamos, Carmen? Muy buen día. Un saludo a todos. Igualmente, gracias por estar aquí. Bueno, hay muchos temas, pero pues creo que por tu perfil y tu trayectoria en su momento en el servicio público, creo que tendrás cosas que decir, me parece, en relación a lo que ayer se anunció por parte del SAT y del Procurador Fiscal, ese espacio que en algún momento tú ocupaste en el gobierno mexicano, donde se nos está hablando de las acciones legales en contra de los llamados factureros. Estamos viendo la explicación que se da sobre el volumen de acciones que se sancionarán pues, en un conjunto de procesos judiciales, por un lado. Por otro lado, también el tamaño que se muestra de esta práctica que se nos dijo, pues lleva por lo menos 10 años en México. ¿Qué análisis haces, Gabriel, sobre el alcance que tiene pues, estos anuncios? Al final ya se procede legalmente contra empresas factureras, se hace un llamado, un exhorto a los que hayan comprado facturas para no pagar impuestos, dándoles la oportunidad de que a lo mejor no se dieron cuenta de lo que hacían y tienen la opción de pagar y de regularizarse antes de que se proceda legalmente en contra también de esta parte de la cadena. ¿Cómo ves todo, Gabriel? Pues sí, Carmen. Ahora, es importante decir varias cosas. Primero, la práctica no viene de hace 10 años. Hace 10 años, vamos a decir, se generalizó, comenzó a ampliarse de manera muy importante, pero este asunto de utilizar facturas venía ya del pasado, y venía ya del pasado a través desde las falsas figuras del outsourcing, ya que gradualmente se fueron dando cuenta que las sociedades cooperativas y después los sindicatos pues servían bien para poder expedir comprobantes que no estaban amparando en realidad un bien o un servicio. Entonces, lo primero que hay que decir es que la práctica, lo que sucedió hace 10 años durante el gobierno de Calderón, fue que se fue de las manos de la autoridad. Aquí es bien importante señalar que el tema, sí, es cierto, es muy importante, pero tenemos que volverlo a dimensionar como lo hicimos la semana pasada. Primero, hablar de 400,000 millones de pesos, pues es una cifra que puede utilizarse de manera estadística, pero no como un objetivo de recaudación. Como ya lo decíamos, ya el alcance de la autoridad se limitó todavía más a 40,000 millones de pesos la semana pasada, y ahora ya se habla de 43 empresas en particular que llevan solamente a 7 denuncias. Y aquí es muy importante destacar que no puede verse como una fuente de recaudación o como algo que de alguna manera pueda aliviar las presiones sobre la situación fiscal, porque hay que decir que todo aquí tiene que ver con pruebas. Aquí hay imputaciones en las cuales lo que se dice es que no se prestó un determinado servicio o no se expendió o adquirió alguna determinada mercancía. Aquí lo importante va a ser pues, la prueba que se pueda llevar a cabo ante las autoridades judiciales, pero lo lamentable es que se da en un entorno de un nuevo esquema que se da en la reforma constitucional que tiene como característica el ser autoritario. El derecho de audiencia de los particulares se ve vulnerado de manera muy importante porque primero se ha estado ligando esta facultad de la investigación del lavado de dinero con la persecución fiscal. Y aquí lo que debemos de decir es de que para que pueda haber persecución en materia de lavado de dinero, tiene que haber certeza en una simple conjetura sobre la duda del origen del dinero. Claramente ayer el procurador fiscal fue muy claro, creo que su presentación fue muy buena, en el sentido de distinguir lo que es el impacto fiscal en la empresa que adquirió la factura de aquella que la vendió. Y obviamente lo que están tratando de hacer es dirigirse hacia las empresas establecidas, empresas que de alguna manera evadieron, eludieron o no cubrieron puntualmente con sus contribuciones, pero tratan de decir
que habría algún tipo de acusación o de persecución a las empresas factureras. Las empresas factureras, por definición, son, como lo dijo bien el señor fiscal, el procurador fiscal, son fantasmas. Son empresas que en la mayor parte de las ocasiones los socios son personas, son prestanombres que carecen de cualquier respaldo económico, no tienen ni los activos ni la existencia patrimonial que permita responder por estas persecuciones. Entonces, perseguir en sí a la facturera, pues se ve poco probable. En realidad, hoy en día el combate, el proceso se va a llevar contra las empresas que las adquirieron. Ahora, el mensaje de la jefa del SAT el día de ayer fue un tanto contradictorio, porque lo que ella señalaba es que el deducible empleado ya sería muy difícil de revertir. Debemos tomar en cuenta que ahorita se circunscribieron solamente al ejercicio 2017, pero vamos a comenzar a ver problemas en los cuales pues reversar deducibles de esa manera, pues no es un procedimiento que esté claramente establecido en la legislación, pero que aprovechando la falta de posibilidad de los particulares y los contribuyentes de acudir a las instancias fiscales, el poco conocimiento que existe en las instancias jurisdiccionales respecto de cómo van a poder ellos acreditar o no si existió la venta del bien o del servicio, pues coloca en un severo estado de indefensión y de incertidumbre jurídica a estas grandes empresas. Ya poco a poco iremos conociendo cuáles son estas 7 denuncias y particularmente lo importante es si estas 7 denuncias que ya se presentaron ante la Fiscalía General son en contra de las factureras, porque si así lo es, lo más probable es que vamos a ver persecuciones en contra de fantasmas, en contra de sujetos que no van a aparecer. Sin embargo, lo que también ya se anunció es que con los avisos de 3 meses que dará ahora la Procuraduría Fiscal o el Servicio de Administración Tributaria, pues las empresas que compraron estas facturas tendrán que acudir a establecer la veracidad de la adquisición o de la prestación del servicio. Sin embargo, aquí sí, para que México no pierda la seriedad en cuanto a sus procesos, lo que tenemos que hacer es mantener procedimientos equitativos en los cuales no se presione, no se amague al particular con un congelamiento de cuentas o con un fusilamiento financiero antes de dar oportunidad de que prueben si hubo en efecto la venta de bienes y servicios. Ahora, lo que sí es un hecho es que de aquí para adelante esta actividad se ve que tiende a disminuir. Yo creo que más, repito, que una fuente de recaudación va a ser un importante instrumento de disuasión para la evasión y la elusión fiscal. En este sentido, creo yo que el anuncio es bueno en cuanto a que como política fiscal va a permitir conocer a las empresas que no deben acudir a este tipo de prácticas y pues cerrar una puerta, pero rescatar o recuperar las cantidades lo veo un poco difícil, Carmen. Pues lo iremos viendo, veremos qué es lo que sucede. Al final de cuentas es disuasivo, sin duda, claro que es disuasivo, pero también es cierto que puede haber un fenómeno de recuperación, porque esta parte final que comenté antes de escucharte, donde el SAT y el propio procurador fiscal pues han planteado que a los que compraron facturas, a esa parte de la cadena de esta acción defraudadora, pues también se les da la posibilidad de presentarse voluntariamente. Y ahí, quién sabe qué pase, Gabriel. Sí, pero lo que pasa ya lo anunció la jefa del SAT. Se van a erigir en juez y parte. En estos 3 meses no va a haber una instancia imparcial bajo un procedimiento de debido proceso que permita acreditar si se dio la venta de la mercancía o la prestación del servicio, sino que asumiéndose como juez y parte, la propia autoridad administrativa va a decidir si la convencieron o no la convencieron. Y si la convencieron o no la convencieron, no tiene como consecuencia el pasar a la instancia jurisdiccional, sino que va a tener como consecuencia un proceso ligado a facultades extraordinarias en materia fiscal, tanto de espionaje fiscal como de congelamiento de cuentas, que van a dejar inerme a quien sea. A cualquier empresa a la cual la jefatura del SAT decida ante sí y por sí que no la convenció, la van a sujetar a un procedimiento de fusilamiento financiero en el cual, aún acudiendo a las instancias jurisdiccionales, es muy probable que el impacto económico sea más severo que lo que se está tratando de cobrar
como impuestos. Así ha pasado ya con algunos contribuyentes que han tenido que pagar grandes sumas ante este tipo de amagos. Entonces, sí, es importante disuadir, es importante que no haya abusos en materia fiscal, es importante que todo el mundo contribuya, pero también es importante que el trato al contribuyente sea equitativo, de forma que si el SAT piensa que en estos 3 meses que les va a dar a los contribuyentes puede asumirse ante sí por sí como juez y parte, pues lo único que va a hacer es establecer un entorno de inseguridad jurídica que va a todavía agravar aún más el difícil entorno de negocios en México, que como ya lo sabemos, está generando una salida de capitales impresionante. Bueno, pues vamos a ver qué pasa, porque al final de cuentas, ¿cómo sales del entuerto? Al final, aquí de lo que se trata también es de que cada quien y cada empresa sabe también lo que ha hecho y no podemos negar que el fenómeno existe y que la facturación falsa es una realidad contundente y bueno, desde luego las empresas en general merecen todo el respeto y la consideración per se, pero habrá empresas que saben perfectamente lo que han hecho en relación a comprar o no facturas falsas. Así que esa posibilidad y esa ventana que se da de oportunidad antes de llegar a lo penal para que cada quien voluntariamente revise lo que ha hecho, pues yo creo que no es tan mala idea. En términos de una acción voluntaria, siempre queda el terreno judicial y esa opción también la tienen las empresas. Pero como claramente tú lo mencionabas ahorita en la entrevista que hiciste a la instancia en atención a víctimas, el problema que estamos viendo en México es que en esta fiesta de Halloween, que no se circunscribe a Notimex, pues lo que ha venido sucediendo es que la austeridad está perjudicando a los ciudadanos. ¿Por qué? Porque así como el Centro de Atención a Víctimas no puede cumplir con sus funciones porque carece de dinero, el SAT ha encontrado como fórmula a la falta de capacidad de fiscalización, esto es, como ya no tiene las cantidades ni los recursos humanos y técnicos necesarios para realizar actividades de fiscalización, entonces se ha instaurado un mecanismo de presunciones que pesan sobre el contribuyente. En vez de llevar a cabo medidas preventivas de fiscalización y de seguimiento a la actividad de los contribuyentes, pues entonces simplemente se va a basar la seguridad jurídica en un esquema de presunciones, en un esquema de pareceres y en un esquema de procedimientos en los cuales la autoridad va a ser juez y parte, Carmen. Bueno, pues ahí está un debate y una polémica. En mi humildísima opinión, es una gran noticia que se diga que se acabó la fiesta de una década o más tiempo, en donde las facturas falsas, bueno, pues han proliferado con daños muy importantes a las finanzas públicas nacionales. Pero ahí está tu punto de vista, Gabriel, que atendemos, por supuesto, como parte del debate. Ahí está lo que expresa la autoridad en la materia en el SAT y el Procurador Fiscal. Y bueno, veremos cómo se van dando las cosas y ahí está la explicación y los números y los procesos abiertos en el ámbito de lo penal, por un lado, y en el ámbito del llamado y el exhorto a los que quieran voluntariamente colaborar con la autoridad si saben perfectamente lo que hicieron. Así que bueno, veremos qué pasa y con este tema seguiremos hablando. Le damos la bienvenida a Alfredo Figueroa, que se incorpora a la mesa esta mañana. Hola, Alfredo, buenos días. Buenos días, Carmen, Gabriel, un gusto estar con ustedes. Bueno, Alfredo, pues varios temas que están aquí. Un saludo para ti, Alfredo. Varios temas que están aquí, pero como se nos acaba el tiempo, yo propongo, Alfredo, que entremos en la materia donde tú has sido parte importante en su momento como consejero electoral del INE. ¿Qué te parece, qué les parece, Gabriel, Alfredo, este panorama donde vemos señalamientos pues fuertes del presidente en relación a estos órganos del Estado mexicano, particularmente el INE? Ha dicho el presidente, es el más caro del mundo, no garantiza elecciones limpias, nosotros ganamos porque ya no había manera de que no ganáramos por la ola de apoyos que tuvimos, pero bueno, coloca una discusión muy fuerte que viene de la mano también, por cierto, de la actuación del INE en relación a las quejas que se presentaron por la presentación del famoso documento de BOA y la declaración de López Obrador, que también generó mucha reacción, esta de anunciar su idea de convertirse en guardián de las elecciones. Alfredo Figueroa, ¿qué dices de este panorama? Bueno, Carmen, creo que tenemos que analizarlo desde distintas perspectivas. La primera, que me parece más relevante, es que efectivamente el presidente tiene un problema, digamos, en términos generales, con cualquier órgano autónomo.
en México, ¿no? Es decir, ya nos ha dado sobrada cuenta de que no le gusta, digamos, ni siquiera la concepción de autonomía. Hay un proceso de descalificación, me parece, sistemática, de órganos que pues son y han sido propiamente autónomos a lo largo de décadas y que ciertamente podemos criticar y que tienen elementos que son cuestionables en mi opinión, pero que también tienen virtudes que le han permitido al país avanzar en materia democrática en diversos órdenes. Lo primero que yo diría en relación a este caso es que el Instituto Nacional Electoral, efectivamente, creo que hay que decirlo, es una institución que necesita de cambios importantes, que necesita de reformas importantes y que no toda, digamos, cuestionamiento al Instituto Nacional Electoral debe considerarse un ataque a la democracia. Creo que ahí hay una sobrada exageración, particularmente entre aquellos círculos anti-López Obradoristas, cuando, por ejemplo, se critica a un consejero o a una consejera o a una resolución, inmediatamente hay una suerte de argumentación que surge para señalar que ahí viene el secuestro de la democracia, ahí viene una acción autoritaria, etcétera, ¿no? Me parece que en medio de esta polarización, muchas veces las críticas que se hacen desde la Presidencia de la República son o pueden ser infundadas, aunque no toda crítica debe considerarse infundada por el simple hecho de serlo. Es decir, hay elementos que sí debiéramos discutir con algún grado de racionalidad. Empiezo por este tema de el instituto es la institución más cara de la democracia en el mundo. Bueno, eso es una falsedad. Eso es un asunto que no se sostiene por ningún lado. Entre otras cosas, porque el Instituto Nacional Electoral es el único órgano en México que además de hacer elecciones y participar en las elecciones federales y hacerlas completamente y las locales, se encarga, Carmen, Gabriel, de darle identidad a los mexicanos de manera gratuita. Es el único órgano en México que de manera gratuita le da identidad a los mexicanos, porque los otros dos instrumentos que tenemos para aquello es la cédula profesional, que ya de suyo discrimina a quienes no han terminado la licenciatura, y el otro instrumento que tenemos para ello es el pasaporte, que pues debe costar la friolera de $1,000 para una persona que pueda obtenerlo. Entonces, hay un costo muy importante dentro del Instituto Nacional Electoral, que tiene que ver con la emisión de credenciales para votar con fotografía, que son nuestro marco de identidad, la manera por la cual, de manera gratuita, una persona puede tener derecho a identificarse, lo cual es un asunto muy relevante. Creo que en el contexto en el que nos encontramos, hay que, independientemente, un poco quitando la parte crítica, ¿no?, la parte del tipo de crítica que hace López Obrador, la pregunta es por qué, si tiene una concepción digamos, de que esta institución no funciona adecuadamente y que la democracia no funciona adecuadamente, tanto es así que él se quiere erigir en el guardián, digamos, de la democracia. ¿Por qué no se ha presentado en el marco de la extraordinaria mayoría que tiene tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores un proyecto de reforma legal o constitucional en su caso que establezca las modificaciones que a él le preocupaban o que al movimiento que él encabeza, además de ser presidente de la República, le preocupan, o a su concepción de las cosas? Esta es una faltante, es decir, lo que tenemos es sí un ejercicio de descalificación al Instituto Nacional Electoral, pero por contra no tenemos una propuesta de qué es lo que se tendría que hacer para modificar esa institución. El día de ayer, el propio Instituto Nacional Electoral resolvió una queja que presentaron el Partido de la Revolución Democrática y el Partido Acción Nacional, y la solicitud de medidas cautelares, hay que decir que todavía no se pronuncia por el fondo, en donde digamos que no emitió medidas cautelares, no prohibió que el presidente de la República dejara de expresarse en términos de lo que ocurrió con el documento BOA. Pero en esa misma sesión, en esas mismas medidas que se emiten, sí dejan abierta la puerta para advertir que si hay y se continúan conductas antijurídicas, incluso oficiosamente, el instituto podrá iniciar o podrá entrar, digamos, en un proceso en donde eventualmente podría suspender o prohibir al presidente de la República actuar desde Palacio Nacional
y ejercer, digamos, propaganda en favor de un partido político y en contra de los demás. Creo que esto nos anuncia, más o menos, cuál va a ser el término de relación que podremos advertir en los próximos meses y de cara al proceso electoral del 21, un proceso que, como sabemos, tendrá muchísimas elecciones locales, además de las elecciones a diputados, 15 gubernaturas, más de 2.000 cargos, en fin, y el término de relación que se establecerá entre un asunto histórico para nuestra democracia, que es la relación que existe entre el Poder Ejecutivo y los órganos encargados de organizar las elecciones. Así es como lo percibo, y diría un punto más, nada más para compartir y polemizar sobre el particular. De pronto, yo advierto muchos defensores del Instituto Nacional Electoral que están muy preocupados por las expresiones del presidente. No me parece bien, porque de pronto son excesivas e infundadas, pero se olvidan del pasado. Se olvidan de un Instituto Nacional Electoral que fue complaciente con gobiernos como el de Peña Nieto de manera muy clara, o que fue absolutamente complaciente con elecciones de Estado como la del Estado de México y de otras entidades del país, con una fiscalización que no funciona. Es decir, queremos llevar la discusión a una pobreza que me parece que en nada contribuye, en mi opinión, en el fondo, al proceso de construcción democrática auténtica que requiere el país, Carmen. Gabriel. Ni más ni menos. Bueno, pues ahí están dos de los grandes temas en este momento. Se nos acabó el tiempo, ya entramos en la recta final del programa, pero seguiremos como siempre hablando. Alfredo, Gabriel, está el tema de las facturas falsas y todo lo que aquí platicamos con Gabriel Reyes Orona, y está el tema del INE y el presidente y todo lo que ha pasado y está pasando. Así que seguiremos en contacto como siempre. Alfredo, gracias por estar aquí. Gabriel, buenos días. Alfredo, Carmen, un saludo, abrazos. Igualmente. Buenos días, abrazos a todos. Buenos días y gracias a los dos por estar aquí esta mañana de miércoles.